Bueno, y finalmente ya lo tenemos aquí, Agustín Rossi, titular de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, exministro de Defensa, bueno, años en política, ¿no? ¿Cómo está la cosa hoy? ¿Sobre qué temas? En general, ¿cuál sería la apreciación general? Porque, digamos, hay muchos temas para hablar, como Fondo Monetario Internacional, sí. Aborto se vota esta semana en diputados, pero la sensación general de cómo está la Argentina. Yo lo que veo, la sensación en general de la población es de muchísima incertidumbre, muchísima angustia sobre el futuro económico, ¿no? La verdad que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el peor de los mundos. No van al fondo los países que no tienen problemas económicos, van al fondo los países que tienen crisis económica, ¿no? De hecho, en esta modalidad de crédito stand-by, solamente 3 países lo tienen, ¿no? Irak, Jamaica y Kenia. Y a eso se le suma Argentina. Hasta ahora el país que más le debía al fondo era Ucrania, 6.700 millones de dólares. Nosotros vamos a tener 50 otorgados, efectivos 15.000, o sea que en cualquier instancia de los 15.000 millones de dólares pasamos a ser el país del mundo que más le va a deber al Fondo Monetario Internacional. El crédito stand-by, los argentinos ya lo conocemos, son créditos que se otorgan por tramos. Los tramos subsiguientes se desembolsan en función del cumplimiento de una cantidad de metas, hay una auditoría permanente del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina. Esa auditoría tiende fundamentalmente a lograr superávit fiscal y a desatender el resto de las variables o a aplicar un ajuste detrás de ese superávit que me parece que claramente va a ser lesivo socialmente para los argentinos, ¿no? No va a haber más obra pública, va a haber menos transferencias a las provincias, seguramente va a haber congelamiento de salarios y jubilaciones. Bueno, nos vamos a poner en un escenario de muchísima recesión económica. Además, el gobierno va a seguir aumentando tarifas y eso se va a tensionar, ¿no? Ahora, diputado, el gobierno, por ejemplo, el presidente Macri este fin de semana estuvo allí en Canadá, en la reunión del G7, y él trajo en principio el respaldo de los principales líderes mundiales a lo que es este acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, se reunió en un pasillo con el titular del Fondo Monetario. Digo, el gobierno lo presenta como un caso de éxito de lo que es la inserción de la Argentina en el mundo. ¿Usted piensa de la misma manera? No, yo creo que es una derrota de la Argentina. Si hay solamente 30 países en el mundo que tienen créditos con el Fondo Monetario Internacional, que toman crédito del Fondo Monetario Internacional, está claro que los principales países del mundo no tienen deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los líderes mundiales con los cuales Macri se cruzó, ninguno de esos países tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la verdad que es claramente un retroceso. Nos ofrecían el futuro y nos metieron en el túnel del tiempo y nos mandaron de vuelta al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ningún país del mundo puede mostrar una experiencia exitosa después de un acuerdo con el fondo. Hemos visto en estos días lo que está pasando en Grecia, 25% de desocupación, en 14 oportunidades tuvieron que acomodar las jubilaciones hacia la baja. Yo cuando lo veo al presidente Macri festejar esto, entiendo que es un posicionamiento político. Soy el presidente que festeja que puede tener ordenada, en principio, no sabemos todavía, alguna de las variables macroeconómicas y que cree que ese escenario de aparente estabilidad macroeconómica le puede permitir una mejor performance electoral el año que viene. Pero para los argentinos esto es una goleada en contra, perdimos 5-0, esta es la realidad. ¿Qué estamos festejando? El cierre de empresas, los despidos, la falta de puestos de trabajo, el aumento de la desocupación, la recesión económica, eso es lo que festejamos. Rossi, pero y aquellos que sí pueden aceptar esto como negativo, porque de hecho el regreso a pedirle préstamo al Fondo Monetario Internacional, según las encuestas, no está bien visto por buenos ojos con la mayoría. Pero hay algunos, a ese sector, que dice, bueno, pero esto es porque el kirchnerismo entregó un país con determinadas características, entonces ahora no quedaba otra, así como la suba de tarifas. No quedaba otra opción y las culpas son del gobierno del que usted fue parte. ¿Qué les respondería? Me parece que es un discurso que se está agotando, ¿no? La Argentina, cuando la asumió Macri fue un privilegiado, porque la realidad es que yo no digo que no había problemas en diciembre del 2015, pero no había una crisis económica. En general, los traspasos
de un partido a otro partido en la Argentina en general se han hecho en marco de una crisis económica, ¿no? Alfonsín heredó la dictadura, Menem la hiperinflación, De la Rúa la hiperdesocupación, Duhalde y Kirchner la crisis del 2001. Acá Macri encontró un país desendeudado y un país con una desocupación debajo del 6% y una economía que estaba más o menos creciente. Bueno, de hecho, una pesada herencia para el gobierno próximo será tener que afrontar los pagos de deuda al Fondo Monetario Internacional que se contraen ahora. Ese va a ser un condicionamiento sin duda para la Argentina en los próximos tiempos, pero sobre todas las cosas lo que no va a hacer, no vamos a poder resolver ese condicionamiento si no hay políticas de crecimiento económico, y esto es lo que tiene que tener la Argentina, porque lo cierto es que el problema de la Argentina primario es el déficit de la balanza comercial, no es el déficit fiscal. El déficit de la balanza comercial, que la Argentina fue récord el año pasado y que este año va a ser mayor que el del año pasado, 8.400 millones de dólares. Fíjese la irresponsabilidad de Schwarzenegger. La totalidad del déficit de la balanza comercial del año pasado fue 8.450 millones de dólares. Se timbió 10.000 millones de dólares en la corrida, en la corrida de abril y mayo. El déficit de la balanza comercial indica que nosotros producimos menos dólares de los que necesitamos, y este diferencial de dólares los buscamos en la deuda, y esta deuda sí es la que te exige el superávit de la balanza, el superávit fiscal para poder pagar esa deuda. Ahora, la realidad es que vos lo que tenés que tratar de hacer es bajar ese diferencial. Este diferencial de tener más exportaciones y menos importaciones, desde todo punto de vista. Ahora, no hay ninguna política que logre mejorar la balanza comercial en la Argentina, que va a seguir siendo el mayor problema de la Argentina. ¿Y qué pasa con la inflación, no? Porque hablábamos de lo que el gobierno menciona como la herencia, ¿no? Sí. El gobierno toma como problema de la economía en 2015, dice, bueno, sistemáticamente la Argentina tiene tasas de inflación, discutiremos si eran del 20, 25, 30%, pero efectivamente del año 2008 en adelante hay inflación en la Argentina, cada vez más relevante. Cuando el presidente Macri toma la economía, dice, bueno, nosotros vamos a controlar la inflación. Sí. ¿Le parece que fue exitoso? No, para nada. La verdad que usted se debe recordar aquella frase del presidente Macri, que el presidente dijo, la inflación es lo más fácil que tengo para resolver. Alta inflación es un símbolo de la inoperancia de los gobernantes. Si aplicásemos eso hoy con el presidente, ¿cómo tendríamos que calificarlo? La verdad es que vamos a tener una inflación, una inflación cerca del 30%. Hay que ver cuál va a ser el impacto de las tarifas y cómo es la devaluación permanente en la cual está sometida la Argentina, porque esto lo sabe, hay dos precios relativos de la economía que impactan directamente sobre la inflación. Uno es el tipo de cambio y otro tema las tarifas. Eso se traslada inmediatamente. Entonces, si sigue habiendo devaluación y si encima dicen que tienen todavía un aumento de tarifas más sobre septiembre y octubre de este año, cosa que además, al haber atado el sistema tarifario al cambio, cada vez que se devalúa también después te aumenta la inflación, o sea que tenés aumento de precio por devaluación. Cuando ordenás eso, tenés aumento de precio por el tipo por el aumento de las tarifas. Vamos a tener una inflación muy por encima del 30%, y eso significa que aunque intenten bajarla abruptamente el año que viene, usted sabe que con una inflación del 30-35% tiene un arrastre de casi el 50%, ¿no? Bueno, algunos todavía no quieren empezar a hablar de candidaturas, pero se habla de una candidatura de Agustín Rossi para 2019 con el aval del expresidente de la Nación, incluso de Máximo Kirchner. Ha manifestado hace unos días que le gustaría ser el próximo presidente. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta, ¿le gustaría ser presidente en 2019? ¿Y cómo sería esa presidencia de Agustín Rossi con todo lo que estamos hablando, con una deuda con el Fondo Monetario Internacional para el próximo presidente que va a ser complicada? Bueno, claro que quiero, claro que tengo ganas, claro que me gustaría. Esto es todavía una intención, ¿no? Falta una cantidad de cosas, entre ellos un poco más de tiempo para que la intención se convierta en una decisión efectiva, ¿no? ¿Qué es lo que haría yo el 10 de diciembre del 2019? Bueno, buscaría recomponer la confianza de los argentinos y al mismo tiempo trataría de recomponer el consumo y el mercado interno y de bajar claramente el déficit de la balanza comercial. Algunas medidas. Hay que derogar la reforma previsional.
La reforma previsional que se aprobó el año pasado significó sacarle a los jubilados y los pensionados 100.000 millones de pesos, además de ser de que no está bien que nosotros no cuidemos a nuestros adultos mayores. Ese fue un alto impacto en el mercado interno, porque son 100.000 millones de pesos menos que están destinados al consumo. Hay que comprometerse, hay que darle a las familias argentinas y a los que invierten en Argentina un horizonte en cuanto a las tarifas. Las tarifas no pueden aumentar más allá de lo que aumente tu salario. Si tu salario aumenta el 15%, es razonable que tus tarifas no aumenten más allá del 15%. Hay que tener una tasa de interés que no puede ser exageradamente positiva. La tasa de interés tiene que ser levemente negativa con respecto a la inflación o a lo sumo neutra. Sobre todo hacia el sector productivo. Ahora termino. ¿Por qué? Porque yo creo que un modelo de estas características no protege, no cuida al que produce y al que invierte y al que invierte en la Argentina. No cuida al que produce y al que trabaja. Hay que volver a defender la producción y a la producción y al trabajo. ¿Qué hacer con el déficit de la balanza comercial? Empezar un proceso de sustitución de importaciones y fomentar una gran inversión pública y privada en todo lo que significa el sector energético para bajar el déficit energético que tenemos, que tiene tanto impacto en lo que significa el déficit de la balanza comercial. Y obviamente que vamos a tener un engranaje que va a haber que ir desarmándolo como mecanismo de relojería para que no termine explotando y no te termine generando mayores tensiones. Pero hay que tener una política fiscal que de vuelta recupere esta idea del consumo y del mercado interno, porque este país se explica, el PBI, el 75% del PBI se explica por el desarrollo, el crecimiento del mercado interno. Entonces, sobre esos ejes y sobre teniendo una mirada en el crecimiento económico, en achicar el déficit de la balanza, en achicar el déficit de la balanza comercial, en un proceso que genere sustitución de importaciones y que al mismo tiempo te permita recuperar esa sustitución de exportaciones, trabajo argentino y inversión argentina y trabajo argentino, teniendo en cuenta además que el 40% de la capacidad instalada de la industria argentina está ociosa hoy, o sea que más que nuevas inversiones, que siempre son bienvenidas, se necesita que la economía arranque para utilizar este 40%, me parece que se puede llevar adelante el país. Agustín Rossi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, ¿llegamos al final? ¿Ya está? ¿Este es el final, señor no director? Estaba ¿O hay calculando el que mandar horario, una pausa, pero no? me parece que ya estamos. Señor director. Sí. ¿Es el final? No, es una pausa. Sí, nos despedimos. Nos vamos, nos estamos yendo. Mirá, bueno, gracias. Y nos despedimos con Rosy y Jackie. Nos volvemos, no nos quedó